Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a una emisión más del estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión, un tema fundamental y trascendental para la fe de todo cristiano. Las Sagradas Escrituras son por excelencia la regla de fe y práctica para todo cristiano y constituyen la palabra de Dios emitida con poder y autoridad. Dentro de las Escrituras vamos a encontrar un elemento, una doctrina fundamental, la creación. En esta ocasión, nosotros veremos que la creación es un tema bíblico. Y si la Biblia es la regla de fe y práctica para el cristiano, entonces los elementos que constituyen la creación también tienen que ser aceptados. Y no solamente eso, también tendremos que decir que la vida del ser humano, entendiendo cómo fue creado y cómo la mano poderosa de Dios se manifestó en favor de nuestra vida, de nuestra existencia, entonces debe asumir el ser humano una actitud de vida distinta a quien no conoce estas condiciones. En esta ocasión, la lección que lleva por título La creación, un tema bíblico, lección número 4, nos permitirá comprender cabalmente que la creación es veraz y que es el fundamento de la existencia humana. Enseguida regresamos, quédense con nosotros. El pastor Abraham Ramírez, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, pastor. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Y un servidor. Estaremos analizando justamente la lección número 4, la creación, un tema bíblico. Para comenzar, pastor, quiero invitarlo para que tenga una oración y podamos iniciar. ¿Cómo no? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos como nuestro Creador, como nuestro Redentor. Y te pedimos sabiduría y te pedimos capacidad para poder expresar los conceptos que tiene esta lección. Y que podamos comprender, Señor, que el tema de la creación es un tema bíblico. La Biblia lo trata a través de ella y que ese es el fundamento de la existencia humana. Acompáñanos, Señor, a entender esta lección y que lo que digamos lo hagamos para su honra y su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Un tema muy interesante. Un tema que a través del tiempo ha generado muchos criterios, muchos puntos de vista. La creación. En el mundo contemporáneo, pastor, este es un tema que no solamente ha generado algunas posturas, algunos pensamientos, sino que ha llevado a realizar, incluso ha afectado la forma de vida de las personas, el entendimiento de este tema. La creación, un tema bíblico. Pastor, ¿qué elementos nosotros podemos encontrar en la lección de esta semana? ¿Cómo podemos desglosarla? ¿Qué puntos específicos podemos analizar para poder tener un esquema que nos permita avanzar en el estudio de la semana? Creo, pastor, que podemos dividir la lección de esta semana en dos partes, en dos grandes partes. Lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la creación y lo que dice el Nuevo Testamento también en cuanto a la creación. Y si tratamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces estamos diciendo que el tema de la creación es un tema bíblico. Que en toda la Biblia se manifiesta. Los escritores bíblicos creyeron que la creación, el relato de la creación es veraz, que la creación fue literal, y lo citaron en sus escritos. Así que a lo largo de toda la historia vemos que la creación es un tema bíblico porque lo abarca toda la Biblia y que según ellos, los escritores bíblicos exponen características de Dios.
Por ejemplo, el ser un Dios creador. ¿No? Así que vemos que el tema está en toda la Biblia. La lección de esta semana, de forma específica, en esas dos grandes partes, en esa separación que nosotros podemos ver a través de la lección de esta semana, nos habla que cuando se refiere al Antiguo Testamento, la lección de forma específica se refiere al mismo libro de Génesis, Génesis, a los Salmos, lo que se encuentra en el libro de Job y en los escritos de los profetas. Lo que los profetas han Así es. Y cuando nos referimos al Nuevo Testamento, hacemos mención de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Jesús habló de eso, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Pedro, ¿sí? Y el apóstol Juan en el Apocalipsis también habla acerca de la creación. Muy bien. Es interesante. Pastor, ¿qué referencias, qué tipo de referencias nosotros encontramos en la Biblia que nos permiten entender justamente que el tema de la creación es un tema verídico? Ok. Pastor, yo creo que lo primero, pues vamos a lo primero, al origen, a Génesis. En Génesis, la lección cita Génesis 2:4 y lo cita literalmente. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Sí? Algunos eruditos han tratado de decir, de establecer que ahí en Génesis 2:4 empieza otra narración de la creación, que tiene un estilo diferente, un estilo narrativo diferente, y en fin, han dicho muchas cosas. Sin embargo, creo que Génesis 2:4 es la introducción a una narración más detallada de la creación de Adán y Eva. En Génesis 1:26 y 27 se nos presenta que Dios creó al hombre. Muy bien. Y a la mujer, varón y hembra los hizo, dice Génesis 1:27. ¿Pero cómo? ¿Cómo los creó? Hay un detalle. Hay detalles. Que explica, una narración, sí, claro. Entonces, no es que sea otro escritor, no es que sea otro estilo, otra narración, una segunda narración de la creación, sino que Génesis 2 nos da más detalles acerca de la creación de Adán. De la misma creación. De la misma creación, exactamente, de la misma creación, ¿no? Génesis 2, creo que es el enlace, ¿sí? De 1 y del 3, pero que nos explica muchas cosas que no sabríamos si es que no existiera esa narración que existe en el capítulo 2 de Génesis. Por ejemplo, nos dicen acerca del estado de la tierra antes de que lloviera. Génesis 1 nos dice que había hierba, árboles, flores, ¿sí? Pero ¿quién le iba a dar vida? ¿Cómo se regaba? Agua, ¿cómo se regaba? Bueno, Génesis 2 nos dice cómo se hacía. De forma extraordinaria, ¿no? Sí, el vapor que porque es salía. necesario ese vapor Sí. para que haya hierba, para que los animales coman. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo. Otra, nos dicen cómo específicamente Dios creó a Adán y a Eva. Primero Adán, saliendo de las manos creadoras del Señor, haciendo él el cuerpo humano de barro y después soplando en él aliento de vida. ¿Cómo los coloca en el huerto? ¿Sí? Génesis 3 no sería entendible si es que no, el Génesis 2 no nos dijera que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Así que no es otra narración, es la misma, pero con más datos específicos acerca de la creación de Adán y Eva. En ese sentido, pastor, podemos decir entonces que en la Biblia nosotros podemos encontrar referencias directas e indirectas que hablan de la creación. Sí, el Señor Jesús, por ejemplo, hablando de Génesis 1 y de Génesis 2, el Señor Jesús aceptó la narración de Génesis 2 como veraz y literal. Por ejemplo, él cita, cuando le preguntan acerca del divorcio, él cita Génesis 1:27. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Varón y hembra los hizo, dijo.
Y después dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. Así que el Señor Jesús aceptó esa narrativa de la creación como veraz, ¿verdad? Y literal. Claro. Y es interesante saber entonces que eso se convierte en un argumento o en una referencia directa. Pero también la Biblia presenta referencias indirectas, pastor. Este tipo, en primer lugar, las referencias directas hablan de forma textual lo que refiere la creación. Como lo hizo el Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo? Y las referencias indirectas también aluden a la creación, pero lo hacen de otra forma. ¿Cuál es la forma específica como se presentan las referencias indirectas? Las referencias indirectas son cuando los escritores bíblicos citan una o dos palabras de la narrativa de la creación o aluden a un hecho de la creación, ¿no? Segunda de Corintios nos habla acerca de eso y aprovechamos inmediatamente para entrar a los salmos, por ejemplo. Los salmos hablan de forma indirecta porque no lo hacen textualmente, pero sí nos hablan acerca de un orden que llevó la creación y los salmos también lo citan así, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 104 nos habla acerca de cómo Dios creó la luz, cómo creó los cielos, cómo creó los mares y la tierra, ¿verdad? Y cómo es que creó los animales terrestres, las aves y los animales acuáticos también. Así que los salmos, en forma indirecta, también citan todos los elementos de la creación. ¿Okay? Forma directa, cuando se habla textualmente, como el Señor Jesús lo hizo, como ya lo hemos dicho, o indirectamente, como lo hacen los salmos, o Pablo en 2 de Corintios también, que habla que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Okay? No es textual, pero es un hecho, ¿sí? Que se llevó a cabo en los días de la creación. Pastor, hablar de la creación es hablar de cosas extraordinarias. Es hablar de una armonía, de una perfección. Es hablar de que Dios creó, pero al mismo tiempo estableció leyes que permitirían una armonía perfecta. Sí, los salmos, yo digo que lo especial de los salmos en cuanto a la narrativa de la creación es que lo hacen de una forma poética. Muy bien. Génesis nos presenta la narración, ¿sí? Como fue, como Dios se la reveló a Moisés. Lo narra. Pero en los salmos, ¿verdad? Está la creación, pero en forma poética. Y no tan solo dice que Dios es un Dios creador, sino que también es sustentador de su creación, como un Dios amante que cuida y protege lo que Él creó. Así que entonces, en Génesis y en los Salmos, vemos la narración de la creación de una forma extraordinaria. Dios es inmanente y es un Dios trascendente. Así es. Significa que creó y condesciende con su creación, pero al mismo tiempo está por encima de lo creado. Claro. Dios es superior a todo lo creado. Y entonces podemos entender, pastor, la importancia de esas leyes, de esos principios que Dios estableció, porque la intención final de Él era que el ser humano pudiera vivir en un ambiente de perfección. Así es. Ahora, resulta sorprendente siquiera pensar en los movimientos que se generan en la propia tierra, en el propio globo terrestre. Cosas que minuciosamente fueron planeadas, pensadas. De otra forma, el mundo ya se hubiera tornado un caos. Sí. Hay mucho que hablar, pastor. Hay mucho que hablar. Sí. Si le parece, cuando regresemos, continuamos ¿Cómo no? con este análisis de la lección número 4, con este tema tan interesante que nos habla de la creación a través de las Sagradas Escrituras. Así que quédense con nosotros, enseguida volvemos.
Santo, santo, Dios de gloria y poder. Toda la tierra está tan llena de ti. Hosana, hosana a Cristo nuestro Rey. Santo, 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 Dios de gloria y poder. Toda la tierra está tan llena de ti. Hosana, hosana a Cristo nuestro Rey. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es Jehová. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es Jehová. Tú eres santo, digno de gloria. Te alabamos. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano su faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Estamos de regreso y hemos hablado en el segmento anterior de la creación, de cómo está sustentada en las Sagradas Escrituras, cómo el relato de la creación se constituye justamente en la base y el fundamento de la existencia humana. Y hemos hablado adicionalmente que a través de las Escrituras, a través de la Biblia, nosotros vamos a encontrar argumentos, referencias que nos hablan justamente de la creación. Hemos hablado y hemos mencionado en relación a Génesis, en relación a los Salmos, pero pastor, la Biblia también presenta en el libro de Job un relato acerca de la creación. De forma extraordinaria, Job no entiende un hombre, un varón perfecto, un hombre recto, un hombre íntegro, honesto, delante de Dios, tiene que sufrir consecuencias, condiciones terribles a causa del pecado. El originador de todos los males, entendemos, es el enemigo. Y tal vez nosotros tenemos hoy ventaja sobre el entendimiento de Job. Pero
Pastor, ¿cómo podemos entender esto justamente? ¿Cómo podemos explicar que el libro de Job también refiere a la creación? Pastor, tenemos que recordar que Job la estaba pasando muy mal. Primero pierde todos sus bienes, luego es atacado por una enfermedad. A todos sus hijos. Sus a la hijos, sus familia. bienes, ¿verdad? Y luego él, su cuerpo, ¿no? Es atacado. Y yo creo que entonces en la mente de Job se despiertan muchos interrogantes. ¿Dónde está Dios? Si yo me porto bien, si soy un hombre justo, si trato de vivir conforme a los mandamientos del Señor, a los requerimientos divinos, ¿por qué me pasan estas cosas? Y teniendo él de por sí estas preguntas, vienen sus amigos y le dan más, ¿no? Hacen leña del árbol caído y le empiezan a decir, acuérdate, situación fíjate, nada común a en ver, nuestros días, ¿no? fíjate a ver en qué has caído, porque Dios no castiga al bueno. Claro. Al que le va mal es al malo. Y entonces hay muchos interrogantes en su cabeza. Y a mí me gusta mucho el relato cuando Dios le dice a Job y le trata de explicar ciertas cosas, recordándole la creación. Justamente en el capítulo 38, ¿no? En el Es donde capítulo comienza 38, a preguntarle ¿no? que sí. Y Dios le dice a Job, cíñete los lomos, pues, prepárate, porque ahí te voy, ¿no? Y te voy a hacer preguntas, a ver si las puedes contestar. Okay. Y le hace una serie de preguntas que pobre Job quedó abrumado. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Pobre Job, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién dijo va a medir la tierra tanto? ¿Quién dijo el mar va a medir tanto? ¿No? ¿Quién puso la piedra angular donde se sustenta la tierra? ¿Sí? ¿Quién le puso las puertas al mar? ¿Quién le puso límites al mar? ¿Quién le dice al mar, hasta aquí llegarás? ¿Has ido tú al fondo del mar? ¿Tú sabes el camino de la luz? Pobre Job, ¿no? Pero todas estas preguntas, ¿sí?, señalan a un Dios creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Claro. ¿No? Y entonces con estos elementos, Job no le queda otra más que aceptar. Dios es creador, Dios es soberano y Dios tiene el control de este mundo y de nuestra vida. Y de forma extraordinaria, pastor, al entender eso, resulta muy importante señalar la actitud que asume Job. Así es, en el capítulo 42, Exacto. Entonces dice, entonces Job respondió al Señor, reconozco que todo lo puedes. Es decir, Job llegó a la conclusión, con todas esas preguntas que no supo responder, tú todo lo puedes, Señor. Y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Es decir, si está pasando esto, ¿sí?, en mi vida, tú lo permitiste, pero tú me llevarás a un feliz término. Y pongo mi vida en tus manos, porque tú todo lo puedes. Tú preguntaste, ¿quién es este que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Así que entonces ahora Job, cuando dice, pues no sé ni para dónde va la luz, no sé cuánto mide el fondo del mar, no sé esto, no sé. Señor, tú eres maravilloso. Me pongo en tus manos. Reconocimiento, adoración. Yo creo que eso debiera ser la actitud del ser humano. Cuando estamos viendo estas lecciones de la creación, cómo Dios puso esto, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, cómo Dios crea, todo sustenta la tierra, todo le da forma el Señor a la tierra para que vivamos, no queda otra más que esto. Igual que Job, reconocimiento. Tú todo lo puedes. ¿Sí? Tú eres el soberano. Mi vida está en tus manos. Pastor, tal vez podemos aplicar una lección espiritual. Hay muchas personas que en la actualidad están sufriendo, están experimentando situaciones que no comprenden en primera instancia. Se desalientan, se desaniman, se alejan de la iglesia, el ánimo está por los suelos, reniegan de Dios, reclaman a Dios. Hay muchas cosas que no entienden y tal vez el argumento muy similar al que Job pronunciaba. ¿Pero por qué? O sea, yo
yo no lo merecía, en otras palabras, ¿no? Hay muchas personas que pueden estar asumiendo esa misma actitud, pastor. Sí, creo que la actitud de Job debiera ser la nuestra. ¿Qué hizo Job para llegar a esas conclusiones? Dios le hizo preguntas. ¿Qué consejo podemos darle a esas personas que se encuentran así? Lo que le dijo Dios a Job: ciñete los lomos, lee la Biblia, lee cómo fuiste creado, saliste de la mano de Dios, no fuiste hecho al azar. El Dios que te hizo, que te formó en el vientre de tu madre, está al cuidado tuyo todos los días, todas las horas, todos los momentos, todos los minutos. Ese Dios que te creó no te deja, ni no te va a abandonar nunca. Pon tu confianza en ese Dios creador y todopoderoso, como lo dice Job. De esa manera viviremos tranquilos, en paz, sabiendo que el Señor va a actuar en nuestras vidas y en las circunstancias, de tal manera que como hijos suyos vivamos tranquilos y felices. No hay por qué vivir en aflicción, pastor. Dios es nuestro Dios creador, nuestro Dios sustentador y nuestro Dios redentor. Así es. Entendiendo esa dimensión completa, podemos vivir seguros. Sí, adelantándonos un poquito, dijo Pablo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Estamos completos en Cristo Jesús. No nos hace falta nada. Definitivamente, pastor. Y cuando hablamos justamente de la historia de Job, la parte final es extraordinaria. Sí. Porque después de estos cuestionamientos, Job asume la actitud ejemplar que todo cristiano debe asumir. Y entonces el Señor reprende a los amigos de Job. Sí, los regaña. Los reprende. Porque el aparente buen razonamiento de los seres humanos delante de Dios es insignificante. Así es. Y entonces les dice que lo que ellos comprendían, entendían, no tenía razón. Y lo mejor, ¿qué sucede con Job? El Señor lo restaura. Lo restablece totalmente. Totalmente. Creo que esa es la experiencia que los cristianos en su debido tiempo van a experimentar. Así es. No olvidemos que el Dios que está a nuestro lado todos los días es creador y todopoderoso. Él nos hizo y no dejó su creación ahí se va, ni arréglatelas como tú puedas. Él está a nuestro cuidado. Bendito sea. Muy bien. Pastor, ¿y los profetas? Los profetas también hablan de la creación. Los profetas refieren la creación, los profetas también nos permiten entender que hay registros que aluden a la creación. Sí, pastor, para ir cerrando este segmento del Antiguo Testamento, ya citamos Génesis, ya citamos los Salmos, que dijimos, creo yo, que de una manera en Salmos dice lo que sucedió en la creación de una forma poética, bonita, ¿verdad? Agradable, suena bien al oído. Job, creo que lo que podemos aprender es que la actitud que tomó Job debiera ser. Cuando leemos Génesis 1, 2, cuando Dios creó todas las cosas, bendito seas Dios poderoso, ¿sí? Y creador. Y los profetas, yo creo que todos ellos aluden a la creación, poniendo una distinción entre el verdadero Dios, que es creador, a diferencia de todos los demás diosesitos que hay por allá o existen por ahí, ¿no? Recordemos que en el periodo justamente donde los profetas desarrollan su servicio, hay una cantidad impresionante de idolatría, ¿no? Sí, así es. Idolatría. Ahora yo me imagino, por ejemplo, los griegos que tenían dioses para todo. Y yo me imagino una situación humana, pastor, donde hay pobreza y problemas en el hogar. ¿A quién le pides? ¿A quién le oras? ¿Al que te puede dar prosperidad o al que te puede dar arreglar tus asuntos en el matrimonio? ¿A quién le oras? Porque esas personas tienen dioses para cualquier cosa. Qué complicado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Le oro a este o le oro a este? ¿Le sacrifico a este o le sacrifico al otro? Nuestro Dios es un Dios total, único, completo, todopoderoso, único, y que se encarga de toda y cualquier situación humana.
Eso yo creo que los profetas lo que quieren resaltar. Y para darle en la cabeza a todos los demás supuestos dioses, ellos citan constantemente la creación como el elemento único, ¿sí?, que hace la diferencia. Bueno, todos, pero este es el más poderoso. Claro. Este Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, es creador y es todopoderoso. Los demás no tienen esa característica y por lo tanto no son dioses. Vamos a una pausa, pastor. Vamos a continuar. Quédense con nosotros. Recuerden que estamos analizando este tema sumamente interesante, la creación a través de la Biblia. Y al volver, analizaremos un tema muy, muy especial. Cómo el registro de la creación se encuentra en el Nuevo Testamento. Quédense con nosotros. Continúan con nosotros. Nos hemos estado gozando en el estudio de la lección de esta semana, la creación a través de la Biblia, y hemos analizado justamente las referencias que se encuentran en el Antiguo Testamento en relación a la creación. Y pastor, el Nuevo Testamento también presenta evidencias contundentes. Nuestro Señor Jesucristo, ya lo mencionamos, pero hace justamente un énfasis primordial en ocasión del adulterio y entonces hace una declaración bien importante. Es más, resalta, limpia lo dañado de la condición del matrimonio, el mal entendimiento, y entonces viene a pronunciar una declaración que se torna fundamental. Sí, el Señor Jesús pronuncia esta sentencia en relación al plan original que Dios tenía en un principio, en la creación para el matrimonio. El Señor Jesús mismo dijo, en el principio no fue así, porque los interlocutores del Señor Jesús decían que Moisés había permitido. Esa es por la dureza de vuestro corazón, dijo el Señor Jesús, pero en un principio no fue así. Perdón, pastor, tal vez eso nos permite comprender ahora lo que significa que tenemos a un Dios que no cambia. Exacto. Es decir, lo que Él estableció en un principio, para Él continúa de forma permanente. Y la intención es volver al ser humano a esa condición perfecta en la cual fue creado. Sí, porque toda la creación se hizo y fue concebida según los planes divinos para la felicidad del ser humano. Entonces, cuando las actividades, el proceder del ser humano no van de acuerdo a los planes originales del Señor, está mal. Por eso el Señor pone el énfasis otra vez, como fue al principio. De forma específica, el registro de Mateo, de Mateo, ¿no? 19 sí. Alude a Génesis. Así es. Sí, ya dijimos, él cita Génesis 1, 27 y Génesis 2, 24. Es una alusión directa, ¿sí? Mientras que hay otras más en el Nuevo Testamento que son de forma indirecta, pero todo señalando a que en un principio Dios hizo los cielos y la tierra. Muy bien. Además de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles también retoman esta idea y a través de sus escritos va narrando. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Sí, la lección toca, pastor, señala cuando Pablo en Atenas da ese discurso extraordinario acerca del Dios no conocido, ¿no? Los griegos adoraban una cantidad infinita de dioses. ¿Y en qué ambiente lo hace? Así, ¿no? Es, ¿no? Que Dios para esto, Dios para ellos, para todo. Pero hay un altar ahí a un Dios no conocido. Entonces Pablo inteligentemente, a ese Dios que ustedes no conocen, se los voy a presentar.
Y entonces Pablo presenta a nuestro Dios, lo presenta como un Dios, el creador del cielo y de la tierra. No hay vuelta. Este Dios, a quien yo adoro y les presento, creó los cielos y la tierra. Y no tan solo eso, sino que Él da vida y aliento a toda criatura debajo del cielo. Esto quiere decir que es un Dios todopoderoso. Y además dice que de una sola sangre ha hecho el linaje de toda la tierra. Es decir, todos somos hermanos y tenemos, eso sí, el ser humano tiene uno en común. No como los animales, que hubo diversidad. El hombre fue creado único. Pero de ese único creó todos los demás linajes. Y termina su sermón, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Si no fuera por este Dios, no existiríamos. Si no fuera por este Dios, no viviríamos. Si no fuera por este Dios, nuestra existencia no tuviera sentido. En Él vivimos, nos movemos y somos. Qué maravilloso sermón tuvo Pablo ahí en Atenas, ¿no? Ante un público que sabía pensar. Interesante. Y además, qué atrevimiento, qué elocuencia, qué poder, qué contundencia. Pablo no da opción a dudas en relación a la existencia de ese Dios creador, porque justamente se refiere a la existencia de cada uno de ellos diciéndoles, bueno, ustedes son parte de esa creación divina. Así es. Cuando dice en el 17:24 de Hechos que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, refiriéndose a ellos también, Claro. es interesante, ¿no? Sí, como diciéndoles, yo creo que muchos la pescaron y después fueron con Pablo. Entonces todos los otros dioses no sirven para nada, no sirven para nada. Por eso es que entonces, aunque sea pocos, pero fueron con Pablo y le dijeron, háblanos más de ese Dios. Fue cuando el saber de la creación y el aceptarla nos lleva a ese Dios todopoderoso. Por eso se torna en el fundamento de la existencia humano, así es. de los seres humanos, claro. Sí, y le da sentido a la vida. Sí, sí, por supuesto. El apóstol Pedro también hace una referencia indirecta en cierta medida, ¿no? Pastor, no podemos considerar esta referencia como una referencia directa. Sí, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice él, pero ellos intencionalmente ignoran. Los que escucharon a Pablo y supieron que hay un Dios todopoderoso, siguieron a su siervo, que es Pablo, y preguntaron más acerca de ese Dios maravilloso. Pero aquí en Pedro nos citan a otras personas totalmente diferentes. Dice, pero estos ignoran voluntariamente, es decir, no queremos saber. Y aunque sepamos, no lo admitimos. Dice, pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Es decir, estos conocen, estas personas conocieron, supieron, pero ignoraron. Es decir, no le dieron importancia. ¿Por qué? Porque si ellos saben que Dios creó el cielo y los cielos y la tierra, entonces eso les hace adquirir cierta responsabilidad, compromiso con ese Dios. Con la sociedad. No quieren nada. Claro. ¿Sí? Así que ellos ignoran voluntariamente. Pero queda establecido que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no? Esta narración de la creación nos lleva a depender totalmente de Dios, a tener una actitud de reconocimiento y a sujetarnos a Él como soberano del cielo y de la tierra. Definitivo. Y me parece que el apóstol Juan cierra de forma extraordinaria en el libro de Apocalipsis, cuando justamente se refiere, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es el mensaje del primer ángel. Es decir, es un mensaje actual. Es un mensaje que se debe de escuchar
ahora en este tiempo. Y compartir. Y compartirlo, claro. Nosotros estamos representados por ese ángel. Debemos de confesar, decir y proclamar que creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra. Y si tú aceptas a ese Dios creador, entonces te acercas a ese Dios todopoderoso con cierta responsabilidad. Diríamos en ese sentido Reconocimiento. que la mejor forma de evidenciar el correcto entendimiento de la creación es la actitud que el ser humano asume en relación a ella. Así. Es decir, una vida que no solamente lo entiende, lo racionaliza, sino que lo adopta a su estilo de vida justamente y que es capaz de hacer cambios, de modificar, de compartir y de ayudar en situaciones que antes tal vez nunca se pensaron hacer. El entendimiento de la creación puede ayudar al ser humano a cambiar todos los aspectos de su vida. Así es. ¿Por qué? Si tú aceptas la narración de la creación, tienes que aceptar al Creador. Y si aceptas al Creador, tu vida tiene sentido. Y tu vida va a cambiar. Porque tu vida ahora va a tener un camino, va a tener una dirección, ¿sí? Y vas a vivir conforme a lo que ese Dios, Creador, tenía como plan desde un principio. Un plan original de felicidad para nosotros. Pero de responsabilidad también sobre nosotros. Con esto prácticamente, pastor, estamos llegando al final, estimados amigos y hermanos. Y es importante comprender que a través de las Escrituras nosotros siempre vamos a encontrar cómo se explica el elemento creación. Dios es el Dios creador y su palabra lo dice contundentemente. Pastor, a manera de conclusión, ¿qué mensaje debemos compartir y usted quiere compartir con nuestros hermanos al haber estudiado esta lección? Pastor, no importa qué estilo literario o qué palabras usen los escritores bíblicos, porque podemos ir desde el estilo narrativo de Moisés, el estilo poético de los salmos, o el énfasis que los profetas le dan. Yo creo que la conclusión debiera ser que debemos tener la actitud de Job. Señor, yo no sabía eso. Y ahora lo estamos estudiando en la lección de escuela sabática, que es un Dios creador. Dios permita que la actitud de Job pueda ser la nuestra. Señor, yo no sabía todo esto, o no lo había visto en esta dimensión. Pero ahora que conozco, te alabo. Sé que eres el soberano de mi vida. Eres el soberano del universo. Tú tienes a tu control, bajo control, todo el universo, este mundo y mi vida también. Te la ofrezco, te la doy. Es tuya, tú me hiciste, eres mi creador, soy tuyo. Entonces, el concebir esto nos debe de llevar a postrarnos ante nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. Y terminar tal vez, como dice Apocalipsis 4:11, Señor, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Hay que alabar a nuestro Dios. Definitivo. Resulta interesante que el tema de la creación es justamente el registro con el cual comienzan las Escrituras. Y es el registro con el cual termina el libro de Apocalipsis. Y es extraordinario. Queridos hermanos, a pesar de las condiciones en las cuales vivimos, hoy más que nunca necesitamos reconocer a nuestro Dios creador. Necesitamos reconocer que su amor se manifestó de tal forma que nosotros somos creación de Él y que los propósitos que Él tiene para nosotros son que muy pronto podamos estar en el reino de los cielos experimentando una transformación, una recreación total de nuestra vida. Dios quiera que eso puedas anhelar en tu corazón y gradualmente, cada día, puedas experimentar la presencia del Señor de forma favorable
en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Que pases una semana extraordinaria.